Es absolutamente demencial las palabras del Señor. ¿Sabéis por qué? Porque es políticamente incorrecto en todo lo que dice. O sea, es una cosa verdaderamente admirable. O sea, es increíble que todavía nosotros podamos leer que el Señor se compara con un ladrón. ¿Qué es esto? Un ladrón que entra de repente y te abre un boquete en la casa. Increíble. Las prostitutas os precederán en el reino de los cielos, lo dice el Hijo de Dios. Yo cuando leí el Evangelio y acababa de ser ordenado sacerdote, decía prostitutas en voz baja, porque me daba vergüenza, claro. Porque las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Y la gente decía, ¿quién? Claro, tus padres cuando te leen el Evangelio, yo era pequeño y me leían el Evangelio en la cama, casi este pasaje se lo saltan, porque dice, fuerte, ¿no? Imaginaos el tema de las prostitutas para un judío de una pureza absolutamente intachable. Que un judío de la época del Señor escuchara de los labios del Maestro, las prostitutas os van a preceder en el reino de los cielos, es para que se rasguen no solo sus vestiduras, sino la de sus hijos, los primos y los vecinos. O sea, deben estar escandalizados. ¿Por qué? Porque claro, un judío por encima de todo tenía la pureza de él y de toda su familia. Conservar, al ser de la tribu de una de las 12 tribus de Israel, tenía toda una especie de historial de pureza y era de los elegidos, de los que el Señor pretendía, de los que estuvieran con él. Aquí el Señor, cuando dice eso, solamente lo que hace es reparar en nuestras acciones. Si tú haces una acción buena, si tú quieres a Dios, ¿qué me importa tu procedencia? ¿Entiendes? Si tú te abres a Dios y dejas que yo en ti abra un boquete y un canal para que puedas servir de instrumento para ayudar al prójimo, ¿qué me importa tu historial? Ese es nuestro Señor, ¿eh? Ayer me enteré de una historia preciosa que me contaron antes de un funeral, un hombre de 93 años que pasó la guerra civil y me dijo una cosa preciosa, una cosa muy, muy, muy bonita. Decía que cuando él estaba en la trinchera, a la persona que tenía al lado, que tenía tuberculosis, comió de su plato para evitar que fuera señalado por todos y él no se sintiera como fastidiado, solo, abandonado. Ese acto tiene una profundidad espiritual que se nos escapa, porque cuando Dios ve esas cosas en el hombre, ¿pensáis la procedencia de dónde viene? Ni bandos, ni origen, ni piensa que es un acto perfecto. ¿Por qué? Porque es un acto de amor. O sea, y eso solo puede venir de Dios. Cuando alguien hace así, con tanta gratuidad, eso viene de Dios. A mí cuando me lo contaron me conmovió profundamente y por eso os lo digo públicamente, ¿no? Es como si el Señor dijera, os pongo a todos en la misma posición para estar cerca de Dios. No hay unos que están aventajados y otros que están retrasados. Os pongo a todos, a todo el ser humano, en la misma posición para conocer a Dios. No unos por delante y otros no. Esto no ocurría en tiempos de... Yo me estoy leyendo En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Un París que estaba estratificado. El orden era el orden de los duques, de los príncipes, de la realeza, y luego estaban los de abajo, los burgueses, y cada uno tenía como sus reuniones. Todo estaba estratificado. No se podían poner en contacto los unos con los otros. Y luego estaba la gente con todo impedimento para hacer vida social en la París de entonces. Claro. Tú te vas a la India y la India está estratificada por castas. Están los que no tienen una sola posibilidad, los que tienen alguna posibilidad remota y los que están arriba, que son los que merecen estar en el mundo disfrutando de él. Claro, cuando Jesucristo dice que fuera todo tipo de estrato, porque todos estamos en la misma posición de salida, un ligero acto de amor cuando tú sales de ti mismo, cuando de repente sales de ti, porque quien sale de ti es el Señor que desde dentro te marca. Eres cuando te acercas a Dios y te pones el primero en el más allá. Esto es la vuelta de tuerca del Señor y nos pone a todos al revés. Este es el gran misterio.
No sé si habéis tenido, hablando del Evangelio del día a propósito del Señor comparándose con un ladrón, la experiencia de un robo. ¿Habéis tenido la experiencia de un robo en casa? ¿Os han robado? Yo sí tuve la experiencia de un robo en casa cuando estaba viviendo con mis padres. Y fue tremenda, ¿eh? Porque tú imagínate que entras en casa y descubres, nosotros que todavía no teníamos estas cosas de seguridad y que enseguida te llaman a la policía y se presentan allí los policías. O es más, cuando te equivocas de clave se presenta la policía y tú, no, si soy el dueño de la casa. Eso es muy típico. Bueno, pues llegamos a casa y estaba el pomo tirado en el suelo, todo revuelto, la cama de mis padres revuelta, todos los joyeritos que guarda uno cositas de eso, de la abuela, todo tirado en el suelo. Yo fui a mi habitación y vi mis cosas normales que yo había ordenado y tal, y todo tirado. Claro, te encuentras de repente con una sensación de impotencia, con un lastre de dolor brutal, ¿no? Pero claro, el Señor cuando dice que Él se compara con un ladrón, no se compara con el ladrón que asusta y te deja así, sino se compara con la posición del que te sorprende. Es decir, igual que con el ejemplo de las prostitutas nos pone a todos en la misma línea de salida, con la idea del robo y el ser el ladrón nos pone a todos en la misma posición de ser sorprendidos por Él. Esta es la clave cristiana, ¿eh? Ser sorprendidos por Dios. ¿Sabéis por qué? Porque lo más humano es la premeditación. Dios tiene que responder a mi premeditación. Yo hago la corona de la Divina Misericordia, 3 rosarios diarios, benditos 3 funerales que me chupé yo ayer, porque gracias a los 3 pude comulgar 3 veces. He hecho bien, hago actos de caridad, rezo por los más necesitados, y entonces por la noche le cojo a Dios de las solapas y le digo, tienes que intervenir, porque ya veis yo cómo estoy, ¿entendéis? Qué duro es eso, porque yo, como premedito mi relación con Dios, Él por narices me tiene que responder. Causa, efecto. Causa toda mi advocación, mi lanzamiento absoluto al espacio sideral de la presencia de Dios, y Él me tiene que responder por narices. Y si no, le amenazo, ¿Cómo que encima que yo te estoy dando mi vida tú me respondes así? Tremendo, Posición de un cristiano. La sorpresa. Dios, os lo dirán todos los santos, id a los libros y a los santos que viven entre vosotros. Siempre la sorpresa, siempre. Un día estás tranquila, estás sola, estás haciendo oración, estás serena, de esos días que estás muy calmado o muy calmada, y de repente piensas un día, si el centro de mi vida es darme a los demás, si lo único que tengo que hacer es darme a los demás, entregar mi corazón, romperlo de una vez por los demás, eso te lo ha metido Dios. Ha sido impremeditado. No lo has conseguido a base de luchas y de máster espiritual. Eso ha sido impremeditado por Dios. Yo me acuerdo cuando acababa de ser ordenado, me fui con un amigo sacerdote a París. Nos regalaron un viaje a París, cosa que nos encantó. ¡Olala! Nos fuimos a París, compañero y yo. Y fue muy bonito porque disfrutamos mucho y tal, ¿no? Y entonces me dijo una cosa este amigo sacerdote que me encantó. Me dice, Javier, a ver qué nos tiene preparado el Señor para el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando uno va de turismo, no vas con nada premeditado, a menos que vayas con un grupo organizado y la has liado. Porque el grupo organizado te lo dice todo. 2 minutos para ver Catedral de Florencia, 2 minutos para estar... Te vuelve loco porque llegas a casa agotado y necesitas todavía más tiempo para descansar de tu viaje. Es así. Entonces, cuando tú vas solo tranquilamente con un amigo y de repente vas a lo que salta,
y sobre todo con esa sensación de a ver qué es lo que el Señor nos propone en el día de hoy. Llegamos al Sacré-Cœur a las 12 en punto para rezar el Ángelus. Pasamos por San Sulpicio justo a la hora en que empezaba la Eucaristía. Fuimos a un sitio, allí había gente que estaba rezando, nos incorporamos. Es como si Dios te lo fuera poniendo todo cuando tú estás abierto, cuando no tienes nada premeditado en la cabeza. ¿Veis la importancia de quitaros todos los prejuicios, todos los problemas, todos los proyectos, los horarios infalibles, todo eso fuera? Porque cuanto más se entrega uno a Dios, más Dios puede actuar. Por eso, cuanto más aprietes con la mano las cosas del mundo, menos audible se hace Dios. Cuanto más aprietes las cosas del mundo y las tengas por seguras, menos audible se hace la voz de Dios, y eso es inevitable. Deja que el Señor te robe las cosas. Deja que el maestro del robo, que es Dios, te robe las cosas importantes. Deja que Él te las conserve, no tú, que no sabes hacer con ellas. Juan de la Cruz tiene una frase muy bonita en el Cántico Espiritual, que a mí me encanta, el pormenorizadamente entrar en el Cántico Espiritual. Él se compara con una paloma y compara al hombre con una tórtola y dice, le va guiando la paloma a la tórtola en soledad, como queriendo decir, fíate de mí, en soledad de amor, herido, te va conduciendo. En soledad, igual que tú, que estás en soledad, que en el fondo todos estamos en el interior del corazón en soledad. Él te va guiando, tórtola, Él, paloma, te va guiando en soledad para poder entrar más en ti. Termino con esto. Lo que menos le cuesta al hombre es hacer. Eso es lo que menos le cuesta. Es lo más fácil. Hago una bufanda para mi nieto. Eso no cuesta. Cuesta, en el sentido de que ahora a ver si vamos a menospreciar la labor del abuelo y la abuela. Cuesta. Pero tú se lo regalas y estás tan satisfecha o tan satisfecho. Lo que más cuesta es entender a tu nieto. ¿Veis la diferencia? Hacer es muy fácil, porque tú le presentas a tu nieto la bufanda y le tienes tranquilo. Pero entender a tu nieto los problemas que tiene, los granos que le han salido, la primera novia que tiene, que no sabe qué hacer con su alma, que está abatida por un afecto que desconoce, de repente toda su adolescencia, que está en ebullición como un grano que no sabes de dónde viene, cosas así. Y tú, como abuela, estás diciendo, bueno, yo le regalo la bufanda, pero entrar en él es más difícil. Claro, entrar en él es más difícil, porque lo más difícil del ser humano es dejarse penetrar. Por eso el Señor se pone el ejemplo del ladrón, porque lo que más le cuesta al hombre es dejarse penetrar en su casa, porque la tenemos bloqueada, y cuando tienes 7 cerrojos no dejas pasar a nadie, ni al vecino ni a Dios. Quedaos con ese pensamiento, ¿no? Porque yo creo que eso es la única manera de encontrarnos con Dios, a través de la sorpresa, y dejad la casa abierta. No me refiero a la vuestra porque os la jugáis. Sí, acá, ahora vas a decir, el padre nos ha recomendado dejar la casa abierta. Robos en Madrid por un tubo, ¿entendéis? Dejad la casa abierta del corazón. La única manera que tiene Dios de entrar a fondo y empezar a intuir por dónde Dios va con su conversación.